La ciencia del impacto, balística de energía cinética. Bienvenidos a la entrega más ambiciosa en la historia de Geosfera Militar. Hoy no estamos haciendo un video de YouTube, estamos redactando la hoja de ruta técnica de la caballería colombiana del siglo XXI. Para entender por qué un tanque moderno cuesta lo que cuesta, debemos abandonar la idea romántica de la bala de cañón y entrar en el mundo de la física de la hipervelocidad. En la frontera norte, el duelo no se ganará por quien dispare más, sino por quien logre la mayor transferencia de energía en un punto de apenas 20 milímetros de diámetro. El estándar mundial es el cañón de 120 milímetros de Animaliza. ¿Por qué eliminamos las estrías que hacían girar los proyectiles en el pasado? Porque en 2026 la velocidad es el blindaje. Al ser un tubo liso, reducimos la fricción interna y permitimos que la expansión de los gases de la pólvora, presiones que superan los 700 megapascales, empujen el proyectil sin resistencia. Hablemos del dardo, el AEPFSDS, es decir, proyectil perforante estabilizado por aletas con sabot desechable. Imaginen un dardo de tuxteno o uranio tan denso como el centro de una estrella, viajando a 1750 metros por segundo. A esa velocidad, el aire se vuelve sólido y el acero enemigo se comporta como mantequilla caliente. Cuando ese dardo impacta, ocurre el fenómeno de la erosión hidrodinámica. El proyectil y el blindaje se desintegran mutuamente, pero la densidad del dardo es tal que sigue avanzando, creando un chorro de metal fundido y fragmentos que viajan a velocidades supersónicas dentro del tanque enemigo. Esto es lo que Colombia necesita para garantizar que si alguien cruza la línea de frontera, su primer error sea también el último. Leopard 2A4, la metalurgia de la Selva Negra. El Leopard 2A4 es el referente. Diseñado por Krauss-Maffei-Wegmann, es el equilibrio perfecto entre las tres virtudes del tanque: potencia, protección y movilidad. Pero analicemos sus entrañas técnicas. Primero, el cañón Rheinmetall L44. Este tubo de 5.28 metros de largo es una proeza metalúrgica. Se fabrica mediante autofretage, un proceso donde se somete el interior del cañón a una presión hidráulica tan bestial que las capas internas de acero se comprimen permanentemente. Esto permite que al disparar el cañón no se fatigue ni se microfracture. Para el experto del canal, el recubrimiento de cromo endurecido reduce la erosión térmica, permitiendo que un artillero colombiano pueda disparar cientos de rondas en un solo día de combate sin perder precisión por deformación del ánima. Lo segundo es el blindaje compuesto de capas espaciadas. El 2A4 usa el blindaje tipo C. No es solo acero, es un sándwich de placas de acero de alta dureza, capas de cerámica de óxido de aluminio y elastómeros. Su función es romper la punta del proyectil enemigo y disipar la energía del chorro de plasma de una carga hueca. Sin embargo, en Geosfera Militar somos honestos. El diseño frontal plano del 2A4 es su talón de Aquiles contra misiles como el Kornet. Por eso, cualquier propuesta seria para Colombia debe incluir el kit de blindaje modular Mexas, que añade cuñas anguladas para que el proyectil enemigo rebote o pierda energía antes de tocar el blindaje principal. Y por último, el motor MTU MB873. Es un V12 de 47.6 litros. Pero lo técnico es su sistema de refrigeración por aire líquido, diseñado para operar en climas desérticos sin sobrecalentarse. Su transmisión REG HSWL354 permite al conductor hacer un giro de 180 grados sobre el eje del tanque en menos de 10 segundos, una maniobra que puede salvar la vida en los desfiladeros y planicies de La Guajira cuando se detecta una amenaza por el flanco. M1A1 Saab Abrams, el martillo de uranio y la logística de turbina. El Abrams no es un tanque, es un búnker con motor de avión.
Si el Leopard es un bisturí, el Abrams es una masa de demolición diseñada para la guerra total. Hablemos de la física del uranio empobrecido. Aquí entramos en profundidad extrema. El proyectil M829A3 Sabot usa uranio porque es un 60% más denso que el plomo. Al impactar el blindaje ocurre el efecto de autoafilado. A diferencia del tungsteno que se aplasta, el uranio se fractura en ángulos que mantienen la punta del dardo afilada mientras penetra. Al entrar, el polvo de uranio se inflama espontáneamente, incinerando todo el oxígeno dentro del tanque enemigo. Es una tecnología devastadora que garantiza que un solo impacto sea una baja total confirmada. Ahora miremos el blindaje Combat de segunda generación. El M1A1SA incorpora mallas de uranio entre placas de cerámica. Esto le da una resistencia física equivalente a 800 milímetros de acero sólido contra proyectiles de energía cinética. Pero esto tiene un costo, el peso. Con 67.6 toneladas, el Abrams ejerce una presión sobre el suelo de 1.03 kilogramos por centímetro cuadrado. En las zonas arenosas más blandas del norte, un Abrams mal conducido podría quedar panceado, es decir, atrapado por su propio peso, lo que obligaría a Colombia a adquirir también vehículos de recuperación pesada M88A2 Hércules, aumentando el costo de la flota. Ahora hablemos de la turbina Honeywell AGT1500. Es el motor más silencioso del mundo para un tanque. Es el susurro de la muerte. No vibra, lo que protege los delicados componentes electrónicos del sistema de tiro. Sin embargo, su consumo es de 14 litros por kilómetro campo traviesa. En una operación de 24 horas en La Guajira, la logística de combustible que requeriría el Ejército Nacional sería titánica, necesitando camiones cisterna blindados que hoy no existen en nuestro inventario en esa cantidad. Challenger 2, la doctrina del aguante y el cañón rayado. El Challenger 2 es el Lord de la guerra. Es el tanque que los británicos diseñaron bajo la premisa de que perder un tanque es aceptable, pero perder a la tripulación no lo es. Primero miremos el cañón rayado L30A1 de 120 milímetros. Es un caso único de la OTAN. Mientras todos usan Animaliza, el Reino Unido mantiene las estrías. ¿Por qué? Para disparar el proyectil HESH o cabeza de calabaza altamente explosiva. Al impactar, el explosivo plástico del HESH se aplasta contra el blindaje enemigo y luego estalla. No perfora el tanque, envía una onda de choque tan potente que el metal interior del tanque enemigo se desprende en forma de esquirlas que vuelan a 1000 metros por segundo. Es el arma definitiva contra búnkeres de concreto y tanques ligeros sin revestimiento interno. Segundo, el blindaje Dorster. Es el nombre clave de su protección. Combina capas de metales no ferrosos con cerámicas avanzadas. En Irak, un Challenger 2 recibió 14 impactos de RPG y un misil Milán, y la tripulación simplemente esperó a que pasara el ataque para seguir peleando. Pero ese blindaje lo hace el más pesado, hasta 75 toneladas con kits adicionales. Esto es inviable para el 90% de los puentes del Caribe colombiano sin una inversión masiva en infraestructura vial. Y por último, el mantenimiento de 3 partes. Su munición se divide en proyectil, carga propulsora y estopín. Esto es más lento de cargar que la munición de una sola pieza de los otros tanques y requiere una logística de munición exclusiva que no podríamos compartir con aliados regionales como Perú o Chile. C1 Ariete AMV, la agilidad italiana y la electrónica de Leonardo. El Ariete AMV es la opción de quien sabe que en un país con infraestructura limitada, la ligereza es una virtud estratégica. Primero miremos el sistema de tiro Turms F. Fabricado por Leonardo, es uno de los sistemas digitales más rápidos del planeta. El artillero dispone de un visor térmico de alta resolución que le permite detectar el calor de un motor enemigo a 5 kilómetros, incluso a través de tormentas de arena. El modo cazador asesino permite que el comandante marque blancos en una pantalla táctil
y la torre gire automáticamente hacia el enemigo, permitiendo una cadencia de reacción de menos de 4 segundos. Segundo, el peso de 54 toneladas. Es el tanque que mejor se adapta a los puentes de clase 60 que dominan nuestras vías principales. No requiere camiones de transportadores ultrapesados y su consumo de combustible es notablemente inferior al del Abrams. Su motor Iveco V12 MTCA de 1500 caballos le da la mejor relación potencia-peso de este grupo, permitiéndole acelerar y cambiar de posición rápidamente tras cada disparo para evitar el fuego de contrabatería. Y tercero, la vulnerabilidad lateral. Debemos ser técnicos. El Ariete sacrifica blindaje en los costados y el techo para mantener ese peso bajo. En un escenario de guerra urbana o emboscadas de infantería, el Ariete sufriría más que un Abrams o un K2. Es un tanque para el duelo en campo abierto, no para el combate cerrado. K2 Black Panther, el rey digital de la Alianza del Pacífico. Llegamos al candidato que parece haber sido diseñado leyendo los manuales de geografía colombiana, el K2 Black Panther de Corea del Sur. Hablemos del cañón L55 y el cargador automático. Su cañón es 1 metro más largo que el del Abrams. Esos 100 centímetros extra permiten que la pólvora se queme totalmente, impulsando el proyectil a velocidades que superan los 1800 metros por segundo. Pero aquí lo revolucionario es su cargador automático. Elimina al cuarto tripulante, es decir, el cargador humano, lo que permite que la torre sea más pequeña y difícil de impactar. El K2 puede disparar 10 proyectiles por minuto de forma constante, sin cansancio, incluso si el tanque está saltando dunas a 50 km por hora. Lo segundo es la suspensión hidroneumática inteligente. Cada rueda de rodadura del K2 es independiente. El tanque tiene un radar que escanea el suelo frente a él y ajusta la suspensión antes de que la oruga toque el bache. Además, puede arrodillarse para esconderse detrás de una duna o elevarse para disparar sobre obstáculos. En La Guajira, esta capacidad de adaptar el perfil del tanque al terreno es una ventaja táctica que ningún otro tanque de la OTAN posee. Y lo tercero, el sistema CAPS, es decir, la protección activa. El K2 integra radares milimétricos que detectan el misil Kornet en el aire. En milisegundos, el sistema lanza un proyectil interceptor que destruye el misil a 15 metros del tanque. Para Colombia, esto es vital. Un blindaje físico puede fallar, pero un sistema de protección activa APS garantiza que el misil enemigo ni siquiera toque el acero. El cerebro de la bestia. Sensores, redes y la muerte desde el cielo. En geosfera militar siempre decimos que el acero es la cáscara, pero los electrones son el alma del guerrero. En el campo de batalla de 2026, un tanque que no esté conectado es un ataúd de lujo. Hoy, el MBT ya no es solo una plataforma de fuego, es un nodo de inteligencia móvil. Vamos a desglosar por qué el K2 Black Panther y el Abrams modernizado no solo disparan proyectiles, sino que disparan algoritmos de destrucción. Primero, el ecosistema BMS, o Sistema de Gestión de Combate. El corazón de esta revolución es el BMS. Imaginen una red social privada, blindada y encriptada, donde cada tanque, cada infante y cada aeronave comparte su ubicación y lo que ve en tiempo real. Para Colombia, eso significa la integración total con el dron nacional Quimbaya, o el Dragón, o el futuro SIRTAP también. A través de protocolos de datos de alta velocidad, como el Link 16 o el VMF, es decir, el formato de mensajes variables. Incluso, si se le adapta e incorpora el Link SEO colombiano, el comandante del tanque no necesita sacar la cabeza por la escotilla. En su pantalla táctil multifunción aparece un mapa digital donde los enemigos detectados por la Fuerza Aeroespacial se marcan con un icono rojo. No hay radio, no hay gritos, no hay error humano en la interpretación de coordenadas. Es una transferencia de datos pura, de máquina a máquina, que reduce el ciclo de decisión, es decir, lo que los militares llaman el bloque OODA, de minutos a milisegundos. Lo segundo, la optrónica, ver lo invisible.
Pero, ¿cómo ve el tanque? Aquí entramos en la optrónica de tercera generación. Los visores del comandante y el artillero no son cámaras simples, son sensores FLIR, es decir, infrarrojos de visión frontal, de matriz de plano focal. Estos sensores no captan luz, captan la radiación térmica en la banda de onda larga. En las noches heladas o en las tardes sofocantes de La Guajira, donde el polvo y la calima ciegan al ojo humano, estos sensores ven el calor residual de un motor enemigo a 5 kilómetros. Pueden distinguir entre un tanque real y un señuelo inflable analizando la firma térmica específica de los escapes de gases. Además, cuentan con un canal de TV de alta definición con subóptico masivo y un telémetro láser de seguridad ocular que mide la distancia exacta al blanco con un error de apenas más o menos 1 metro a distancias extremas. Tercero, proyectiles inteligentes, la física del KSTAM. Aquí es donde la tecnología parece magia. Hablemos del proyectil KSTAM o munición inteligente coreana de ataque desde arriba, del K2. Esto no es un disparo directo, es artillería de precisión lanzada desde un tanque. Cuando un dron Kimbaya o un dragón o el futuro Sirtap llegue a marcar un blanco oculto tras una formación rocosa o una colina donde el tanque no tiene línea de visión directa, el K2 eleva su cañón hacia el cielo como si fuera un mortero. El proyectil KSTAM es disparado en una trayectoria parabólica. Una vez alcanza su apogeo, despliega un pequeño paracaídas o aletas de estabilización para frenar su caída. Y cuarto, guerra electrónica y resiliencia. Finalmente debemos hablar de la protección de estos datos. En un duelo de sensores, el enemigo intentará cegar al tanque mediante interferencia electrónica o jamming. Por eso los sistemas que Colombia debe exigir deben contar con radios definidas por software o SDR, con salto de frecuencia rápida o frequency hopping. Eso significa que la señal salta entre cientos de frecuencias por segundo para evitar ser bloqueada. Si el GPS es interferido, estos tanques cuentan con un sistema de navegación inercial o INS, de giroscopio láser, que permiten al tanque saber exactamente dónde está calculando cada giro de su oruga sin necesidad de satélites. Comunidad. Esta es la profundidad técnica que marca la diferencia. Un tanque moderno en Colombia debe ser capaz de hablar con nuestros satélites, coordinarse con nuestros drones y destruir objetivos que ni siquiera puede ver. Si compramos hierro ciego, estamos comprando tecnología del siglo pasado. En Geosfera Militar defendemos que la verdadera soberanía colombiana hoy se escribe en código binario y se dispara a Mach 5. Resiliencia mecánica y el eje logístico del Pacífico. Llegamos al punto donde la ingeniería se une con la supervivencia en el frente. En Geosfera Militar somos técnicos. No sirve de nada tener el mejor tanque del mundo si tras 48 horas de combate queda convertido en una escultura de acero de $10 millones por falta de un rodamiento o un filtro de aire. Aquí analizamos la tasa de disponibilidad operativa. En la guerra moderna, un tanque pasa más tiempo en mantenimiento que disparando. Por eso, la propuesta de Corea del Sur y su integración en la Alianza del Pacífico cambia las reglas del juego técnico para Colombia. Mientras que el modelo de Estados Unidos, el Abrams, o Alemania, el Leopard, nos obligaría a depender de líneas de suministro transatlánticas de 10.000 kilómetros, el eje con Corea y el vecino Perú nos ofrece una proximidad mecánica sin precedentes. Primero está el concepto de mantenimiento de tercer escalón. Para que el público inexperto lo entienda, el mantenimiento de un MBT se divide en escalones. El primer escalón lo hace la tripulación en el desierto, es decir, la limpieza de filtros y la atención de orugas. El segundo lo hace el taller de la unidad. Pero el tercer escalón, la reconstrucción de motores, la calibración de las cámaras térmicas y la reparación de las transmisiones automáticas requiere bancos de prueba industriales. Hoy, gracias a la alianza entre Hyundai Rotem y la empresa peruana FAME SAC,
El Pacífico suramericano se está convirtiendo en el centro técnico de estos blindados. Si Colombia elige una plataforma compartida como el K2, la cadena de suministro se reduce de meses a días. No estamos hablando de política. Estamos hablando de que el repuesto llega por carretera desde Lima o en un vuelo de 1 hora, garantizando que el tanque vuelva a la línea de fuego antes de que el enemigo pueda reagruparse. Lo segundo, la estandarización y el canibalismo técnico. En un escenario de alta intensidad en La Guajira, las piezas se rompen. La estandarización regional con Perú permitiría que Colombia no solo comparta repuestos, sino también doctrina técnica. Los ingenieros de Indumil y los mecánicos del batallón de mantenimiento podrían utilizar los mismos manuales, las mismas herramientas especiales de torque y los mismos bancos de diagnóstico electrónico que ya están funcionando en la región. Esto crea una reserva técnica binacional. Técnicamente, esto significa que si una tarjeta electrónica del sistema de tiro falla en un tanque colombiano y el repuesto no está en nuestro inventario, la interconexión con el clúster regional permite obtenerla de forma inmediata. Es la diferencia entre tener 54 tanques individuales o tener una flota regional integrada. Y tercero, la adaptación al terreno, el factor de tropicalización. Otro punto crítico es la tropicalización mecánica. Los tanques coreanos han sido probados en condiciones de calor extremo y humedad similares a las nuestras. Al tener la base logística cerca, cualquier falla recurrente causada por el polvo fino de la Alta Guajira, que actúa como una lija dentro de los cilindros del motor, puede ser analizada y corregida por ingenieros locales. Poder modificar los sistemas de filtración de aire en los talleres de Indumil con asesoría directa del clúster del Pacífico nos da una ventaja que el Abrams o el Challenger no pueden ofrecer: la capacidad de modificar el hardware para que sobreviva a nuestra geografía específica sin violar las garantías del fabricante original. En resumen, la soberanía técnica no es solo fabricar, es la capacidad de mantener los fierros funcionando sin pedir permiso ni esperar barcos que crucen el mundo en medio de una crisis global. Comprar el tanque es el 10% del problema. Asegurar que dispare cada vez que se apriete el gatillo durante los próximos 30 años es el 90% restante. Pero ahora que sabemos cuál es el mejor tanque y cómo vamos a mantenerlo operando en el campo de batalla, queda la pregunta final. La pregunta que todos se hacen: ¿cómo se paga esto sin sacrificar el presupuesto social? ¿Cómo se convierte esta compra en una industria que genere riqueza para todos los colombianos? Eso, comunidad de Geosfera Militar, es la ecuación de acero definitiva que resolveremos en el gran final de esta saga, en el tercer episodio. El veredicto del acero. La decisión que definirá una década. Llegamos al final del segundo episodio de esta Biblia de acero. Hemos recorrido un buen trecho de ingeniería extrema, física de materiales, termodinámica de motores y estrategias de redes digitales. En Geosfera Militar, nuestra misión siempre ha sido romper la ceguera de la información superficial con datos técnicos incontestables. Hoy, la pregunta no es si Colombia necesita un tanque. La pregunta es qué tipo de nación queremos ser en el tablero de la defensa suramericana. Ahora el resumen del tablero técnico. Hemos visto que el M1A1 Abrams es el búnker impenetrable, pero su servidumbre logística y su peso de 67 toneladas podría ser un ancla para nuestra infraestructura vial. El Leopard 2A4 es la perfección mecánica alemana, pero su blindaje vertical requiere una cirugía mayor para no ser obsoleto ante el misil Kornet. El Challenger 2 es el guardián de la vida de los tripulantes, pero su aislamiento logístico es un riesgo estratégico que no podemos ignorar. El Ariete AMV es el cirujano ágil de la electrónica italiana, ideal para nuestras carreteras, aunque vulnerable en un choque de fuerzas pesadas. Y finalmente, el K2 Black Panther, el robot de combate del siglo XXI, que nos ofrece el equilibrio perfecto entre peso, pegada digital y una alianza en el Pacífico que cambiaría nuestra historia industrial.
Lo segundo, la responsabilidad de la decisión. Un sistema de armas de este calibre tiene una vida útil de 40 años. La decisión que tome el Ministerio de Defensa hoy afectará la seguridad de nuestras fronteras hasta el año 2066. No estamos comprando carros de combate. Estamos comprando la capacidad de disuasión que garantice que ningún actor externo considere siquiera la posibilidad de violar nuestra soberanía. La ceguera de la ignorancia se rompe aquí. Ustedes ahora tienen los datos, conocen el círculo de error probable, conocen la erosión hidrodinámica de los proyectiles flecha y entienden por qué un tanque sin protección activa es una reliquia del pasado. Y por último, hacemos el puente hacia el gran final. Aquí queda una última pieza en esta ecuación, una pieza que suele ser el muro donde chocan los grandes proyectos de defensa, la realidad económica. Muchos se preguntarán, ¿cómo puede un país como Colombia pagar esta revolución blindada? ¿Cómo justificamos 600 millones de dólares en acero cuando hay necesidades sociales? En Geosfera Militar tenemos la respuesta y no es la que ustedes esperan. En el próximo y último episodio de esta trilogía revelaremos el plan maestro. Vamos a desglosar los offsets, las compensaciones industriales que convertirán estos tanques en fábricas, el empleo para miles de ingenieros y en el motor de una nueva industria nacional que financiará mucho más que solo la defensa. La Biblia del acero termina aquí en este segundo episodio. Pero la verdadera batalla por el futuro de Colombia apenas comienza. Dejen su veredicto técnico en los comentarios. Si el dinero no fuera el problema, ¿cuál de estos 5 titanes pondrían ustedes a custodiar nuestra frontera? Somos Geosfera Militar y esto ha sido un viaje al corazón de la tecnología militar. Suscríbanse, activen la campana y prepárense, porque en el episodio 3 vamos a cerrar la ecuación de acero de una vez por todas. Manténganse en guardia. Mantener este nivel de investigación independiente requiere de tu apoyo. Te invito a formar parte activa de la comunidad suscribiéndote y activando todas las notificaciones. Si quieres acceso directo a informes técnicos y votar por los próximos objetivos del canal, únete hoy mismo a los niveles de operaciones especiales o inteligencia estratégica. Tu apoyo directo es lo que nos permite que sigamos operando. Únete a la unidad.